80 a 120 kilómetros tenemos un peralte máximo de 8% y para caminos entre 30 a 80 kilómetros por hora tenemos un peralte máximo de 7%. El coeficiente de fricción transversal de igual manera va a estar en función a la velocidad del proyecto. Ya sea para caminos se va a calcular con esta expresión de 0.265 más la velocidad del proyecto sobre 602.4 y para carreteras de 0.193 menos la velocidad del proyecto sobre 1134, ¿no? Sí. Ahí está mejor, ¿no? Gracias. De vos no se nota, pero no se nota el tuyo. Bien, y bueno, en función a estos dos parámetros del coeficiente de fricción y del peralte máximo, nosotros vamos a determinar lo que es el radio mínimo de diseño, que según el cálculo nos está saliendo de 426.045, pero por un criterio constructivo, digamos, nosotros vamos a asumir el próximo múltiplo de 10, ¿ya? Que en este caso será de 430 metros. Esto para las curvas circulares. ¿Qué pasa para las curvas clotoidales? Nosotros vamos a tener de igual manera una tasa de distribución transversal, J, que va a estar en función a la velocidad del proyecto. Si nosotros tenemos una velocidad menor a 80 km por hora, nuestra tasa de distribución J va a ser igual a 0.5 y para velocidades mayores o iguales a 80 km por hora va a ser de 0.4. La pendiente de calzada, que bueno, va a estar según el tipo, ¿no?, de carretera. Nosotros vamos a tener un parámetro Q, primeramente, que va a depender de la velocidad del proyecto de igual manera. Si nosotros tenemos una carretera, es decir, de 80 o mayor a 80 kilómetros por hora, nuestro coeficiente va a ser de 10% y para caminos, es decir, entre 30 a 180 kilómetros por hora, vamos a tener un valor de 11%. Y nuestra pendiente de calzada será igual a la siguiente expresión: Q por raíz de 2 menos el peralte máximo, determinado anteriormente, ¿no?, que para nuestro caso es 8%. Y con eso nosotros determinaremos nuestra pendiente de calzada, que va a ser 0.06 o 6%, si ustedes quieren. Después vamos a ver parámetros también para determinar las curvas espirales. Vamos a tomar 3 criterios, ¿ya? El primer criterio va a ser el criterio de comodidad dinámica, que nos dice que la longitud en espiral va a ser 2.72 veces la velocidad del proyecto sobre el coeficiente de tasa de distribución transversal J por la velocidad del proyecto sobre 127 veces el radio menos el peralte máximo. Otro criterio, también este de apariencia general, le llamamos, nos dice que la longitud en espiral va a ser igual a la velocidad del proyecto sobre 1.8 directamente. La velocidad del proyecto obviamente en kilómetros por hora y 1.8 que va a ser un factor de conversión más o menos, ¿no? Y otro criterio que tenemos es el criterio de máxima pendiente, que nos dice que es la longitud de espiral va a ser igual al número de carriles por el ancho de cada carril por la pendiente máxima sobre la pendiente de calzada. Y nosotros, bueno, en este proyecto estamos determinando que el número de carriles, al ser una carretera convencional, el número de carriles va a ser de 2, ¿no? Uno de ida y uno de vuelta. El ancho de carril va a ser de 3.6 metros, esto por normativa tiene que ser entre 3.5 a 3.75 metros, ¿no? Entonces nosotros vamos a asumir un valor de 3.6 metros
Y el peralte máximo ya va a ser calculado, va a ser determinado en función a la velocidad del proyecto, de igual manera la pendiente de calzado. Bueno, a partir de estos tres criterios nosotros vamos a determinar una longitud en espiral. Esta va a ser la máxima entre las tres, ¿no? Que para mi caso va a ser tomando el criterio de comodidad dinámica, es decir, de 70 metros. Por procesos constructivos, nuevamente, vamos a asumir nosotros un valor próximo múltiplo de 5, ¿no? Es decir, en este caso, una longitud en espiral de 75 metros. Posterior a esto, nos vamos a ir a lo que es el AutoCAD, el Civil 3D, y nos vamos a ir a crear nuestro alineamiento. Nos vamos a este botoncito que nos dice herramientas de creación de alineamiento. Aquí tal vez podríamos ponerle el nombre de alternativa 1, ¿no? De repente algo por ahí. Ya le damos en aceptar. Y nos vamos a este botoncito y configuración de curva y espiral. Acá nosotros vamos a decir que sí van a haber espirales, tanto a la entrada como a la salida. Y vamos a poner un valor calculado. En este caso, el valor para los espirales hemos calculado de 75 metros, ¿no? Entonces nos vamos a poner un valor de 75 metros tanto para espirales de salida como espirales de entrada. Y para las curvas circulares hemos calculado un radio de 430 metros. Entonces el radio por defecto va a ser de 430 metros. Y una observación acá, ¿no? Ya se calcula automáticamente, si ustedes pueden ver, el parámetro A. Este parámetro A, bueno, es para determinar, ¿no? Variaciones o criterios para curvas clotoidales, que nos dice, primeramente, el parámetro A debe ser menor al radio de curvatura de la curva horizontal sobre 3. Perdón, debe ser mayor a ese valor y menor al radio de curvatura. Como nosotros podemos ver acá, el parámetro A es de 179.583 metros. Entonces está dentro de ese intervalo, ¿no? El segundo criterio nos dice que el parámetro A, para que una curva clotoidal se genere, debe ser mayor a 12 veces el radio elevado al cubo, todo esto elevado a 0.25. Y finalmente, el parámetro A debe ser mayor al número de carriles por el ancho de carril, por la pendiente máxima, por el radio de curvatura sobre la pendiente de calzada, todo esto elevado a un medio. Entonces, si todos estos parámetros se cumplen, podemos decir que se pueden generar espirales, ¿no? O se pueden diseñar espirales. En caso de no cumplir esto, nosotros no vamos a poder diseñar espirales y lo dejamos simplemente como curvas circulares. Esto de repente va a ser para alguno que tenga por ahí bueno, no se va a poder generar para los que tengan velocidades muy, muy grandes, tal vez de 120 km por hora, o para velocidades que sean muy, muy pequeñas, digamos. En este caso, algunos tienen velocidades de 30 kilómetros, 40 kilómetros, ¿no? Entonces, van a verificar siempre, ¿no? Estos parámetros o esos criterios de diseño. Además, hay también radios que no requieren clotoides. A ver, ¿cómo vamos a determinar esto? Decimos que un radio, que para radios mayores a 1500 metros, es decir, que si nosotros nos venimos acá a decir que nuestro radio es de 1500 metros, no vamos a generar clotoides. Eso para casos cuando la velocidad del proyecto es menor a 80 km por hora. En caso de que sea mayor o igual a 80 km por hora, tendríamos que asumir un radio de 3000 metros. Pero, bueno, en este proyecto tal vez nos podríamos un poquito complicar con eso, porque
vamos a tener muchas curvas invertidas, ¿no? Si asumimos radios mayores a 1500 o a 3000, depende del caso. Vamos a tal vez un poquito complicarnos, porque vamos a tener o curvas invertidas o, bueno, en su caso tal vez curvas compuestas. Por eso es que, bueno, podríamos obviar este parámetro, pero de repente si ustedes quieren diseñar con estos radios, no va a haber ningún problema. Como consideración, o bueno, como consejo, yo les diría que asumamos nomás el radio mínimo con un valor, con un múltiplo de 10 o de 5 mayor. Pero, bueno, eso ya depende del criterio, ¿no?, de cada diseñador. Bien, ya habiendo dado estas observaciones, el cálculo automático del parámetro A, que sí es el mismo, ¿no? 179.583, 179.583. Entonces vamos a proceder a diseñar nuestras curvas, le damos en aceptar y nos damos nuevamente a este botoncito, nos vamos a dibujar tangente tras tangente, esto ya con curvas. Bueno, ustedes en la segunda presentación del proyecto ya han ido diseñando, ¿no? Ya han ido viendo por dónde más o menos ve su carretera. Y les pediría que usemos el mismo alineamiento. Bueno, en este caso yo no he podido guardar el alineamiento que me había generado la anterior clase, pero vamos a usar un alineamiento, ¿no?, parecido. Y en su caso yo les pediría también que usen el alineamiento que ustedes ya tienen. Bien, vamos a ir, como les decía, a este botoncito y tangente tras tangente con curvas. Vamos a ir a dibujarnos nuestras tangentes. Y como pueden ver, esta es la diferencia, ¿no?, del anterior caso. Si pueden apreciar, acá ya se están generando nuestras curvas, ¿no? Y estas curvas van a cumplir con los parámetros que nosotros le hemos indicado al programa. Entonces nos vamos trazando nuestras tangentes por el mismo lugar, recuerden, por el que ustedes se han ido trazando sus valores, ¿no?, sus alineamientos anteriormente. Supongamos que más o menos va a ir así mi carretera. A ver, ¿qué es lo que podemos apreciar? Miren, acá nos están diciendo el punto de tangente espiral, es decir, el punto donde se intersecta la curva espiral con la tangente, bueno, que tiene esta progresiva. Después tenemos el punto donde se intersectan la curva espiral con la curva circular en la entrada, el punto medio de la curva también. Tenemos de igual manera el punto donde se intersectan la curva circular con la curva espiral, esto ya en la salida, y tenemos la curva el punto donde se intersecta la espiral de salida con la tangente, ¿no?, que son puntos que tenemos que apreciar siempre para poder diseñar nuestras curvas horizontales. Bien, hasta aquí lo que es el proceso del Civil 3D. Como siguiente punto, nosotros vamos a ir a calcular los elementos de las curvas de transición. Vamos a basarnos en en estas ecuacioncitas. De igual manera, no se preocupen, yo les voy a ir pasando esa planillita porque no hemos visto más detalle las curvas espirales. Entonces, vamos a ir determinando los valores de las curvas espirales a partir siempre de la progresiva del PI. Bueno, en este caso, ¿cómo vamos a determinar la progresiva del PI? Ustedes ya lo tienen de la segunda presentación, pero en caso de que yo no pueda determinar, nos vamos a ir a este botoncito
que nos dice, perdón, a este botón, y le damos clic a la curva, Enter. Como pueden ver, ya se ha determinado, ¿no? Acá está. Acá justamente está el valor de la progresiva del PEI. Entonces, a partir de ese valor, que es 1 más 0,77.33, nosotros vamos a ir calculando nuestra planillita. De igual manera, como habíamos determinado anteriormente, vamos a ir calculando nuestro ángulo de deflexión. Ustedes ya para cada alineamiento ya lo tienen, ¿no? Ya tienen un ángulo de deflexión, pero en caso de que no tengan, como en mi caso, nos vamos a acotarlo. ACO angular o dim ang para los que están utilizando en inglés. Vamos aquí y vamos a darle una precisión de es el tercer decimal, ¿ya? Es de 68.699 grados. Entonces le vamos a decir 68.600, ¿cuánto es? 699, 699, ¿no? 699. Las unidades para grados es deg, ¿no? En el MATCAT, para los que quieran usar el MATCAT, porque ya a partir de esta presentación tienen que tener sus planillitas bien hechas. Bien, y a partir de eso vamos a calcular primeramente el desplazamiento, que es la longitud de la espiral, sobre 24 veces el radio. La distancia entre la tangente de entrada al PC, o de la tangente espiral al PC, eso vamos a poder verificarlo acá. Bueno, va a ser de la longitud en espiral sobre 2 menos la longitud en espiral al cubo sobre 240 veces el radio. Y vamos a poder determinar aquí, ¿no? Nos estamos refiriendo a esta distancia, a la distancia entre este punto de la tangente espiral a este punto de la intersección de la espiral con la curva circular. A partir de eso también podemos determinar el ángulo de la espiral, es decir, la deflexión de la espiral también, el ángulo de la deflexión de la espiral, el ángulo de la deflexión de la curva circular, que va a ser que va a ser obviamente el ángulo principal, menos 2 veces, porque estamos hablando de 2 espirales, una de entrada y una de salida, por el ángulo central de la espiral. La longitud de curva circular, que nosotros sabemos que es el radio por el ángulo, ¿no? Por el ángulo de la circular. Que en este caso, como hemos calculado acá, el ángulo de la circular va a ser igual al ángulo principal menos 2 veces el ángulo de la espiral. Las coordenadas del punto de la espiral circular, es decir, cuánto se va a deflexionar, ¿no? A partir de la tangente. La tangente de curva espiral circular, que va a estar dado por esta fórmula, del radio menos el desplazamiento, o más el desplazamiento por la tangente del ángulo principal sobre 2, más la distancia del TE al PC, es decir, de la tangente espiral al punto de comienzo de la curva circular. Y bueno, estos otros elementos. De todas maneras, pierdan cuidado, como les digo, les voy a pasar esta planillita para que ustedes vayan a hacerse sus planillitas en Excel. Aquí, un caso, ¿no? Tienen ustedes que elaborar el diseño a detalle, es decir, que tienen que poner todos los valores. Tal vez esto lo puedan hacer en Word, o si ustedes pueden también en MathCAD, pero siempre reemplazan todos los valores, ¿no? Para 3 curvas. Lo demás simplemente ustedes van a determinarlo en planillas de resumen, ya sea en Excel o en MathCAD, en Smart Studio, quién sabe, en lo que ustedes se sientan más cómodos. De igual manera vamos a calcular los elementos de las curvas horizontales.
nosotros ya sabemos, ¿no? Todos estos elementos, la tangente, la longitud de curva, la cuerda larga, la externa, la media o la flecha. Que esto va a estar en función siempre al radio de curvatura que hemos determinado al principio y el ángulo de deflexión de la curva circular, que la hemos determinado de igual manera en este punto, ¿no? No confundamos el ángulo principal, que es este, que va a englobar tanto a la curva espiral, a la curva circular, bueno, a la espiral tanto de entrada como salida, como a la curva circular, con esta que, bueno, es simplemente para la curva circular. Como podemos ver acá, esta curva está generada por espirales, por curvas circulares y, bueno, por otra espiral de salida. Entonces, siempre tomemos en cuenta eso, ¿no? Que no es el mismo ángulo el principal con el de la curva circular. Bien, ya calculado esto, de igual manera ustedes tienen que calcular para 3 curvas a detalle. Para 3 curvas por alineamiento, ¿no? Haciéndose un total de 9 curvas a detalle, como mínimo. Cálculo, bueno, de curvas compuestas en caso que existan, pero bueno, como he podido ver, ninguno de ustedes les va a salir una curva compuesta. En caso que les salga, a ver, nos daremos un valor, tal vez por aquí. A ver, nos dibujaremos por aquí, ¿ya? Vamos a tener tal vez una curva por aquí de un radio y otra curva de otro radio, ¿ya? Vamos a darle tangente, tangente, ¿no? Tangente, tangente y un radio pongamos acá de 250 y otra curva que va a ser tangente a este punto, tal vez de 400, ¿ya? No, muy exagerado, ¿no? Tal vez de 300, lo pondremos, o de 200. Ya, bueno, ya, algo por ahí, ¿no? Que se van a generar acá 2 curvas de distintos radios, pero que van a ser compuestas. Acá lo único que vamos a necesitar va a ser el ángulo principal. El ángulo principal tanto de la primera como de la segunda curva. ¿En qué casos ustedes van a generar curvas compuestas? En los casos en los que ustedes no hayan hecho cumplir las longitudes de punto de intersección de una curva a punto de intersección de otra curva, o las longitudes de tangente, si ustedes quieren. Y en casos que ustedes asuman sus radios máximos, es decir, esos de 1500 o de 3000 que les estaba mencionando anteriormente. En otro caso, simplemente se les va a generar este tipo de curvas, ¿no? De espiral, circular, espiral. Pero bueno, siempre está bien, ¿no? Tomar en cuenta esas cositas. Bueno, en este caso de que ustedes tengan curvas compuestas, nosotros vamos a determinar la geometría de esta curva a partir siempre de los ángulos principales. En este caso de 54 grados y de 64 grados. Entonces le vamos a dar un valor de 54 grados y de 74 grados. Donde nuestro ángulo principal siempre es la suma de los dos ángulos, o bueno, de los ángulos de deflexión de las dos curvas. Para esto vamos a nosotros a determinar primeramente la tangente larga y la tangente corta, tomando estos criterios. Si el ángulo de deflexión 2 es mayor al ángulo de deflexión 1, como en nuestro caso, la tangente larga y la tangente corta estarán dados por estas dos expresiones. En caso que el ángulo de deflexión 1 sea mayor al ángulo de deflexión de la curva 2, vamos a tomar estos parámetros, ¿ya? Tan simplemente esos elementos, en caso que existan curvas compuestas. Esto redundando, ¿no? Porque si no existen, no es necesario, ¿no? Tocar este punto. La optimización.
longitudes entre tangentes longitudes máximas y mínimas. Estas longitudes deben ser menores a 20 veces la velocidad del proyecto en metros, como ya habíamos calculado anteriormente, y las longitudes mínimas deben ser menores a 1.4 veces la velocidad del proyecto. Recordemos que para la anterior presentación hemos tomado 1.4 veces la velocidad del proyecto más el radio mínimo, ¿no? Esto, bueno, hemos tomado más el radio mínimo porque hemos asumido que esta longitud de la tangente, es decir, esta longitud que nosotros podemos ver acá, del PI a la entrada de la curva, iba a ser igual al radio de curvatura. En muchos casos no es así. En el único caso de que cumpla todo esto es cuando nosotros tengamos un ángulo de deflexión de 90 grados, ¿no? Ahí sí va a ser esta longitud igual al radio de curvatura. Pero como les digo, es algo que hemos tomado de forma empírica, si ustedes quieren. Y solamente, bueno, para calcular las longitudes en recta, es decir, esta longitud, a ver, esta longitud, desde la entrada hasta el punto, bueno, hasta el punto anterior de la tangente, solamente debe ser mayor a 1.4 veces, ¿no? Esta longitud que estamos determinando en este momento debe ser mayor a 1.4 veces. Esto recordemos cómo hemos tomado. Vamos a sacar de esta planillita, ¿no? Nuevamente, agarramos el alineamiento. Nos vamos a editor de geometría. Vamos a sacar las tablitas. Y bueno, aquí están mostrando, ¿no? Todos los elementos, todos los parámetros que se ha podido calcular. Por ejemplo, el parámetro A, que tenemos por aquí. Después tenemos la longitud. Acá nos dicen la longitud. Este que dice 2 puntos son las longitudes en recta, las longitudes en espiral que nosotros le hemos dado, y el radio que se ha generado automáticamente a partir de la geometría. Este radio siempre va a ser mayor al radio mínimo que nosotros le hemos asignado, ¿no?, al programa. Entonces, lo que nosotros tenemos que verificar primeramente es la longitud en recta, que tiene que ser, recuerde, menor a 20 veces la velocidad del proyecto, que en mi caso es 2000, porque mi velocidad del proyecto es de 100 kilómetros por hora. De 100 kilómetros por hora. Entonces mi longitud máxima será 2000 y mi longitud mínima será 140 metros. Entonces, como podemos apreciar, este valor o estos valores, a ver, copiaremos todo y lo vamos a ir pegando a un libro de Excel. Este valor de las rectas, de los 2 puntos, tiene que estar dentro del rango, ¿no?, de 20 veces la velocidad del proyecto y 1.4 veces la velocidad del proyecto como mínimo. El ángulo de deflexión, de igual manera, ustedes ya lo han ido calculando en la anterior presentación, que debe ser mayor a 30 y menor a 120 grados. El radio mínimo, que va a depender también de la velocidad del proyecto, que es de 426.45, lo que hemos calculado, o de las tablas también creo que es algo por ahí, ¿no? 426 o 425. El radio máximo. El radio máximo está dado por esta expresión. El radio máximo nos dice que tiene que cumplir todos estos parámetros, ¿no? Para carreteras, el radio máximo debe cumplir esto, ¿no?, que el peralte sea igual a 8
a 8% menos 7.3% por 1 menos 700 por el radio máximo elevado a un tercio. Y nosotros determinamos que el radio máximo está en este intervalo. Y para caminos, de igual manera, asumimos este criterio de 7% menos 6.8% por 1 menos 350 veces sobre el radio máximo elevado a un tercio. Bien, en esto del radio máximo yo, bueno, les aseguro que no van a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque ustedes están poniendo un valor que sea mayor al radio mínimo, ¿no? Simplemente eso le están diciendo al programa. Entonces, como pueden ver, los radios están nomás dentro de los parámetros. Y no van a exceder el radio máximo. Porque miren, el radio máximo va a estar mayor a 700 metros, es algo un poquito difícil que se dé, pero para ya cuando ustedes hagan el diseño, cuando ya seamos profesionales todos, vamos a tener que tomar siempre estos criterios, ¿no? Esto porque ustedes ya saben, hay puntos de paso obligado, hay otros parámetros como el estudio de suelos, quién sabe, que nos van a obligar tal vez a generar radios de mayor longitud. Pero como acá no estamos haciendo eso, simplemente estamos viendo el diseño geométrico de una carretera, no vamos a tener ningún problema con los radios máximos. Con los radios mínimos sí lo verificaremos, por favor, acá. En caso de que no cumpla, nosotros agarraremos esta curva, le damos a editor de geometría, nos vamos a esta tablita y vamos a poder cambiar acá, ¿no? ¿Dónde está? El radio, tal vez por aquí. ¿Dónde está el radio? Radio. A veces, bueno, según su ángulo de deflexión, no se va a poder cumplir. Entonces simplemente hay que cambiar acá. Vamos a personalizar y, perdón. Acá se ha bloqueado, ¿no? Vamos a ir a desbloquear. Ya. Bueno, a ver, tal vez no se está pudiendo desbloquear. Pero de todas maneras, esto lo vamos a desbloquear y vamos a dictarle directamente al radio. Pero como ustedes pueden ver, acá ya están todos, ¿no? Todos están cumpliendo con lo que le hemos dicho al programa. Pero de todas maneras lo verificaremos, ¿ya? Bueno, eso ya dentro de la verificación de elementos. Esta verificación de elementos simplemente va a ser exportar estas planillitas y tal vez darle un formatito adecuado, ¿no? Para que sea un poco más presentable. Bueno, solamente en este punto vamos a hacer eso, la verificación de elementos, y como punto final vamos a tener nuestros planitos. Estos planos recordemos que son en pliego. Esto de igual manera ustedes lo van a ir personalizando, las etiquetas, quién sabe, aquí se cambia, ¿no? Editar etiquetas de alineación, nos vamos a esta que son los PK principales paralelos al alineamiento. Entonces nos vamos a PK principales paralelos al alineamiento y vamos a este botoncito que nos dice editar. Aquí nosotros le vamos a poder dar el tamaño que nosotros queramos, como en este caso, ¿no? Vamos a decir componentes, a ver, ya, altura del texto, tal vez, que es algo que nos interesa a nosotros, tal vez uno de 5, ahí ya se va a cambiar la altura del texto. La separación también, tal vez podemos irnos acá a ver, esto no es, ¿no? Es paralelo. Nos vamos aquí. Era algo exagerado, tal vez. Aquí sí. Ya. En composición le vamos a dar la altura del texto tal vez de 5. Tal vez podríamos decir este valor que nos están botando, tal vez podemos cambiarlo, ¿no? Aquí hay varios valores que nos podemos decir cuál es la abscisa, el valor de la abscisa, que bueno, para este caso tal vez solamente el valor de la abscisa,
Nos podemos ir al formato, incluso cambiarle el tipo de letra. Tal vez aquí le podemos poner un Times New Roman en color, bueno, un color que nosotros queramos, ¿no? Tal vez ese azul. Ya. Damos en aceptar, aplicar, aceptar, aplicar, aceptar. Como pueden ver, acá ya se han cambiado las etiquetas, ¿no? También podríamos girarlas, tal vez. Cosa que, bueno, ustedes ya tendrían que ir viendo eso, ¿no? Vamos a poder tal vez girarlas. Aquí PK principales. Recordemos siempre seleccionar el que queremos cambiar, que es este. Acá están todo un listado de las etiquetas, ¿no?, que nosotros estamos usando en este alineamiento. Entonces vamos a darle a editar y podemos girar, ¿no? Acá hay un ángulo de rotación de 0. Tal vez yo quiero que sea de 90 para que se pueda ver de mejor manera. Lo podemos mover incluso, ¿no? A la izquierda, tal vez, al medio izquierdo lo pondremos. Lo desplazamos. También podemos verificar aquí la longitud de desplazamiento, que tal vez va a ser de 2 milímetros, no sé, ¿no? Ya eso depende de cada uno de ustedes, pero acá se pueden editar estas etiquetas y como pueden ver, así ya lo vamos haciendo un poquito más presentable nuestro alineamiento y nuestros planitos. Esto también recuerden que tenemos que poner dentro de los carimbos asignados. Y acá unas referencias, el norte magnético, la escala gráfica y todos los parámetros que hay que considerar siempre dentro de un plano, ¿no? Y bueno, con eso estaríamos terminando ya lo que es la presentación, la tercera presentación. Recordemos que tenemos hasta el 2 de mayo, que prácticamente tenemos no más de una semana. Estamos hablando de 9 días todavía, que nosotros podemos elaborar esta presentación. Como pueden ver, no es tan difícil. Esto es simplemente crearnos buenas planillitas y hacerlo correr. Hacer correr planillas y con eso lo terminamos, ¿no? Si ustedes tenían una buena presentación o han hecho a detalle su segunda presentación, les aseguro que no van a tener problemas para esto. Entonces, si es que tuvieran alguna consulta, compañeros, alguna duda respecto a lo que hemos visto hoy día o algún comentario, podrían hacerlo conocer para que podamos subsanar tal vez todas esas cosas. El cronograma de presentaciones actualizado, ¿sí lo va a subir? Sí, lo voy a subir. No lo hemos subido todavía, ¿no? No. Ya lo vamos a subir, pero prácticamente se ha movido solo la cuarta presentación o la quinta. Creo que les dábamos 3 semanas, bueno, les estamos dando solamente 2 semanas, esto con la idea de apurarnos también, ¿no? Porque el ingeniero, ustedes han visto que su cronograma se ha reducido más y nosotros tenemos que ir también con eso, ¿no? Con ese cronograma tenemos que hacer cumplir. Pero lo demás está nomás ahí. Eso, entonces, lo que tenemos ahorita pendiente, ¿ya se les ha pasado la normativa? No, ya, tenemos pendiente entonces pasarles la normativa, pasarles esta planillita con la que hemos trabajado hoy día. En MATCAD no nos puede pasar. No, que en PDF no. En PDF. Lo que sea. En PDF les vamos a pasar, ya, igual. Ya. Después tenemos pendiente también pasar la guía para esta presentación y el nuevo cronograma, ¿no? Entonces esas 4 cosas tenemos pendientes. Ya. ¿Alguna otra consulta, compañeros? No. Si no tienen consultas, pueden disponer más de su tiempo con